Muy buenas, gracias por entrar a este vídeo en el cual vamos a ver con detalle qué es lo que ha pasado con la nueva actualización, qué novedades trae porque ya está activa desde el día de hoy. Vamos a ver también un poco los nuevos personajes, que hay varios nuevos personajes que ya están en el juego y que van a salir en los próximos eventos. Y ya verás que tienen muy buena pinta. Vamos a ver el dragoncillo este si nos da algo interesante, que nos ha dado cositas interesantes en el otro cofre, y esta ancestral nos va a venir de escándalo por lo que va a ver a continuación. Y bastantes diamantes. Buen pool del dragón. En el oráculo voy a recoger también porque el entrenamiento de campeón le pegué un push final, pero es que te voy a enseñar un trucazo, tío, antes de finalizar esta introducción, que lo vas a flipar. Mira, el truco es el siguiente. Una de las cosas que han metido con los eventos es que tú puedes aquí retornar un personaje. Yo ya lo he hecho. Entonces tú lo que haces es que retornas saboreas y después de retornarlo lo vuelves a subir otra vez si te lo quieres quedar. ¿Y eso por qué te lo digo? Porque aquí en lo que es las noticias del juego, por ahí está el skin de... No sé dónde está ahora mismo lo de la historia esta del calendario. Yo que sé dónde estaba esto, tío. Si esto está ahora, cada vez quien lo encuentra ahora esto. Tiene que estar por aquí, ¿no? Todo lo nuevo. Esto. El día 29, el viernes, tú aquí coges, devuelve, retorna al Boreas y ¡pum! Lo sube entero otra vez. Porque el personaje yo es lo que he hecho, lo he retornado y lo he vuelto a subir. Así que nada, vamos con la intro y vamos directamente con la actualización. Bueno, pues si te ha gustado el consejo que te he dado al principio, suscríbete y mándame un like, mándame un mensaje o algo, porque la verdad que me ayuda muchísimo que te suscribas al canal, si no lo estás. En la actualización que has entrado, verás que aquí abajo te salen cosas nuevas, te salen cosas variadas y demás. Las cosas que están más interesantes en los eventos tienes lo del retorno de Boreas, que le puedes quitar todo lo que es lo que le has metido, lo que has invertido en el personaje. El dinero no te lo van a devolver, eso lo siento por ti. Si eres de los pocos que le has metido pasta, eso es lo que hay. Tampoco creo que el personaje se haya quedado tan mal. Ya os diré cuando lo pruebe en la guía Rey 1 y la guía Rey 2. La guía Rey 1 lo he usado un poquito esta mañana y va bien, no tengo problema. Entonces ya te he explicado el truco. Aquí tiene el registro anticipado que esto ya estaba. Y lo que hay nuevo son estas cosillas. ¿Ves? Ya han puesto aquí el tema del artefacto del Rift, ¿vale? El que nos lo van a dar. La mazmorra de equipo que entra mañana. Y que mañana, si todo va bien, haré un vídeo con las primeras impresiones de la misma, ¿vale? O sea, que no te lo pierdas porque mañana seguramente a la misma hora que suba este, subiré otro. Tenemos el banner que empieza del viernes y que dura hasta el día 31, dura hasta el domingo. Yo seguramente invoque el domingo por la tarde. El domingo por la tarde, porque el viernes... el viernes por la mañana no puedo, me voy de viaje, el domingo por la tarde voy a invocar. También seguramente voy a hacer lo posible por intentar conseguir el Capitán Rift. Tiene un 15 por y no sé cómo tengo el pity y voy a intentar agotar el pity aquí a ver si tengo suerte y me sale. O a lo mejor no, a lo mejor me voy al otro. Uf, que son tantas decisiones las que hay que tomar. Y luego tiene aquí el 2 por de esta invocación divina y la invocación de espíritu. Una será la normal y otra será la de las azules, ¿vale? Y esto es lo que han metido nuevo también. Hay una invocación ancestral y ahora veremos si tiene que ver con los personajes que han incluido en el juego. Tenemos aquí nuestro evento de fusión, que ya lo conocemos, misterio de artefactos, vale, genial. El corredor de gloria, esto creo que es nuevo y esto es nuevo, un inicio de sesión, que nos va a dar gemas, nos va a dar cositas. Otra cosa muy chula de la actualización, para no hacer muy largo el vídeo, han metido aquí todos los eventos de lo que es lo que se viene del Capitán Rift y demás. Lo voy a ver muy rápido para no hacer largo el vídeo, ¿vale? Dice, este es el evento que hablábamos de que tiene varias fases, niveles. Entonces aquí dice, utiliza Rift, Razak y Osirem, vale. Bla, 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 bla. Doblones de muerto, que será como una currency, una moneda de cambio.
tendremos como nuestra tienda. Yo creo que esto será como ¿te acuerdas del evento que hubo con Last y con el Praetus? Y entonces dice que hay 6 etapas. Luego el modo desafío, que es cuando completa el modo historia, 8 etapas. Hasta 5 veces al día gratis. Se puede comprar más intentos de desafío a la tienda. Esto es diferente. Ya lo veremos. Recompensa, el bocadillo de chat, el avatar tesoro en las profundidades, el Siren te lo dan, el artefacto exclusivo del Capitán Riff, y luego diamantes, fragmentos, invocaciones, materia anímica, esencia, etc. Un inicio de sesión que nos van a dar cositas, exploración de pergamino. Al tocar se te encuentra. Este es el de las misiones. Este me suena que ya he hecho yo algunos antes. Sí, tienes que ir cogiendo pergamino y haciendo misiones. Vale, luego las invocaciones. Este es el frenesí de festivales, maestros invocadores que nos dan regalos si todo el mundo invoca. Ruleta de la suerte. Este no me suena a mí si he hecho yo alguna ruleta de la suerte, creo que no, pero antes sí creo que se han hecho. Una invocación para una clasificación definitiva. Estos palos ballenos. Que el primero que le van a dar. Un Balderon. Te dan un Balderon, tío. Ahí los ballenos van a darle ahí caña. Balderon. Ahora vamos a ver lo que es el Balderon. Luego, este es el evento de invocación del Riff. Que yo creo que lo voy a hacer. Tiene un 15 por. Los eventos de invocación de primavera, que es el Extil y Razak, que tienen 15 por. También. Yo creo que le voy a tirar a los dos. Y luego de la invocación ancestral, la duda es si va a estar el Balderon ahí o no. Eso es lo curioso. Esto me habían dicho que era el April Fool, el Día de los Inocentes. Lo había comentado un suscriptor y yo la verdad que no lo había caído porque el banner es mierdoso. Entonces puede que sea así, ¿eh? Y ahora veremos luego los campeones estos nuevos, ¿vale? Los vamos a ver ahora tranquilamente. Esto ya lo vimos el otro día. Y esto, pues nada, esto ya lo hemos visto. Otra cosita chula de la actualización, aparte de los detalles que han metido, el nerfeo Borea y todo eso, es una cosa que vas a flipar, tío. Vas a flipar, ¿ok? Son pequeños detalles que meten y es el tema este de los corazones y demás. ¿Y por qué me gusta tanto? Porque mirad, una de las cosas más rollo es intercambiar el equipo. Yo me he hecho los sets. Yo tengo unos sets y yo lo que hago es que los cookies. Yo, por ejemplo, tengo aquí mis cookies. Ya sabéis que me encanta ese personaje, le doy aquí a esto y ordeno por poder, ¿vale? Entonces tengo los arqueros. Bien, entonces. Bien, tengo aquí los arqueros. Entonces, si te fijas, yo para mí un cookie de 20.000 es que tiene un equipo bueno. ¿Por qué? Porque cuando yo un equipo de DPS, todos los equipos de DPS que al equiparlo un cookie le dan 20.000 es muy bueno. Muy bueno. Luego, por ejemplo, este equipo es de tanque. Porque tiene que aumentar la defensa, la vida. ¿Ves? Entonces yo lo cojo a los cookies. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que hago es que yo puedo, por ejemplo, si yo ordeno aquí, mira, ¿ves? Mira, facción, poder, tal. Tú seleccionas aquí esto y tengo ordenado por rareza. Entonces yo lo que hago, si te fijas, aquí tengo mi cookie, que es para jugar. Luego tengo una Morrigan y luego este cookie está equipado. Y luego tengo aquí un Luca de estos, un Eluca, que tiene más que los cookies que están vacíos. Entonces, si te fijas, yo a este cookie le meto el corazón y se me viene arriba. Y luego me debe ordenar por rareza. Te ordena primero siempre los corazones y luego te ordena los demás. Entonces ves, de todos los corazones tengo el Syla y este. Entonces, ¿qué es lo suyo? Que yo a los cookies, por ejemplo, este cookie no. Este que tengo equipado también. ¿Ves? Mira. Uy, perdona. Se me ha ido. Ese, le meto tu corazón. Fíjate. Y ahora va a flipar. Si yo le cojo, por ejemplo, un Hatsu, le doy a equipo y le doy a intercambiar, mira lo que pasa. Flipa, colega. Me sale primero los que tengo ordenados por rareza y le pongo por poder. Me sale los que son favoritos primero.
Entonces yo lo que haría es que a la arrogancia, Borea y demás, tal. ¿Eso qué quiere decir? Que todos mis cookers que sirvan como armario de equipo me van a salir aquí arriba, tío. Eso es súper cómodo, porque yo ahora, por ejemplo, el Setran lo pongo también como de los personajes que suelo usar. Lo marco. ¿Cuáles más tengo aquí que suelo usar? Este no lo uso, este no lo uso, este no lo uso, este no. Ah, porque tengo puestos solo los cazadores. Mira, si los pongo todos, fíjate, arrogancia lo suelo usar. Borea lo suelo usar. Valerilla lo suelo usar para el dragón. Son personajes que se usan. Esta la suelo usar. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que yo ahora, por ejemplo, me voy a equipo y cuando quiera intercambiar equipo, voy a tener siempre aquí arriba todos los que tienen o uso o equipo. Es decir, los cookers que son mis almacenes van a salir aquí. Y los que tienen equipo van a salir detrás. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que voy a tener siempre aquí arriba los que uso. Da igual el poder que tenga, porque, por ejemplo, ahora vamos a coger lujuria y le vamos a quitar el equipo a arrogancia, ¿vale? Entonces, si te fijas, sigue estando aquí arriba arrogancia. Entonces yo lo tengo muy fácil para intercambiar. ¿Ves? Mira qué rápido se intercambia, ¿ves? Arrogancia, porque además tú puedes intercambiar de forma que puedes elegir el que tenga el equipo. Tú puedes elegir uno que tenga el equipo y se lo das a otro que no lo tenga directamente. Se lo doy a este o a este. Le da aquí, porque lo que hace es que intercambian los equipos. Entonces luego eso está muy bien, porque yo puedo coger aquí los cookers y les puedo quitar el equipo a la gente, ¿vale? Entonces yo le quito el equipo a la valerilla. Y luego lo que hace es que tú coges y este cooker lo pones de favorito. Es un truco que cuando tú lo apliques te va a dar mucha calidad de vida, porque al fin y al cabo lo que yo tengo son varios cookers que son armarios, porque además lo bueno que tiene eso es que los cookers te permiten, cuando tú le das aquí, tú por ejemplo tienes aquí al Sailor, le das aquí a equipo. Cuando tú le das aquí a intercambiar, te va a ordenar por rareza y luego te va a ordenar por esto. Y si te fijas, 20.993 y 20.405, este equipo te da, es un poco mejor este que este. ¿Por qué? Porque entre Sylar, arrogancia o lujuria pueden tener diferentes niveles de poder, pero todos los cookers tienen el mismo nivel de poder. Entonces, si yo tengo un DPS, un equipo de DPS, yo ya sé, por ejemplo, que estos dos son de DPS y que este es un poquito mejor. Y luego puedes ir comparando, digamos que te sirve para comparar equipos en personajes que siempre son iguales, que son los cookers. Es una cosa que parece que no, pero cuando le dedicas muchas horas a mucho tiempo a intercambiar equipos, te facilita mucho las cosas. Entonces yo voy a utilizar aquí con corazones todos mis cookers que son almacenes y los personajes que uso habitualmente. Por ejemplo, Brokir lo uso habitualmente. Estos no. Solcaden lo uso para el dragón, para la saca. ¿Ves? Tú ya vas poniendo aquí los que uses habitualmente. Entonces lo que es el por ejemplo, Ira, este también. Idril también. Dolores, tal. Los pongo todos, ¿vale? Si te ha gustado el truco, tío, suscríbete. Ya lo he dicho varias veces, pero es que hacen falta suscriptores para llegar a 500 y hacer directo. Y ahora vamos a ir con otra cosa muy chula del vídeo, que es los nuevos personajes. Bueno, pues empezamos con Jorge. Jorge, nombre curioso. Es un defensor mágico, es épico. Ya era hora de que metiesen épico. Y veamos qué hace el muñeco este. Aparte de que está chulo, el tío es feo de narices, pero está gracioso. Información de campeón, ¿ves? La estadística base es la de un épico. Pero bueno, la defensa no está mal. No está mal la defensa. Bloquea 3 porque es un tanque. Intervalo, tal, todo esto bastante básico. Tiene decente la regeneración de furia. Y la verdad que el personaje, bueno, tiene pinta curiosa. Vamos a verlo un poco. Dice: el mercenario putrefacto, despojado de su paz eterna, busca incansablemente la verdad tras su maldita liberación del reino de la muerte. Por desgracia, su interminable andanza han desencadenado inconscientemente en una terrible plaga. O sea que el tío se ve que huele mal. El tío se ve que huele mal. Entonces hace daño de área e infección. Dice: el daño depende de la defensa, escala con defensa. Hay una probabilidad del 30% de aplicar plaga al atacante durante 5 segundos cuando recibe daño de unidades terrestres.
Vamos a ver qué es la plaga. Plaga inflige un 25% de daño mágico en área a las unidades afectadas y a un máximo de 10 enemigos a su alrededor cada segundo. ¿Esto se puede utilizar en la IR1? Yo entiendo que sí. Entiendo que sí porque es daño mágico. Dice, la probabilidad de activación aumenta cuando baja el porcentaje de vida actual del campeón hasta un máximo del 60. Por eso es un caótico. Vale. Entonces creo que están metiendo algunas unidades de que puedan servir para Gear Rey 1 que no sean todo caster. ¿Vale? Dice, la habilidad principal, el tipo de las habilidades principales de las habilidades básicas, se lo ha vuelto a currar y es ataque mágico básico. Bien. Inflige 100% de daño mágico a un enemigo. Bueno, esto no dice nada. Dice, toque de corrosión. Es automática, la castea solo. Dice automática, te lo dice otra vez por si no te has enterado. Dice, al activarse aumenta la defensa un 40%. Aplica plaga a todos los objetivos bloqueados por el campeón y aumenta el daño que inflige plaga a todos los objetivos a su alcance un 30% durante 8 segundos. Bien. Y es barata. O sea que 600, o sea que esta hay que ciclarla. Incluso le pueden meter el nuevo set que aumenta el daño conforme tira la definitiva. Puede estar curioso. Daño de plaga un 10%, duración y coste de habilidad aquí. 500. Está curiosa, está bien, está bien. El épico parece que pinta bien. Pasiva, brote de peste. Durante la habilidad definitiva después de que plaga inflija daño, o sea, cuando activa esto, inflija daño 5 veces a un objetivo, lo infecta. Este efecto puede aplicarse a un máximo de un objetivo, o sea que hay un infectado, como el Walking Dead. Dice, plaga no seguirá propagándose y el objetivo infectado no podrá volver a infectarse. Durante el daño 5 veces al objetivo lo infecta. Lo que no sé es muy bien lo de que lo infecta. ¿Será que se queda con eso o que lo va contagiando a los demás? No lo sé. Objetivo infectado más 1, cantidad de daño requerido para difundir. Objetivo infectado más 1, cantidad de daño difundir. Bueno, no sé, habrá que verlo. No lo entiendo muy bien, pero bueno, habrá que verlo. Y luego aumenta un 15% de daño en arena. Vale, vamos a ver los despertares. Como es un épico, también se podrá esto ir subiendo. Dice, a los objetivos con plaga también le aplica reducción de daño. Vale, mitigación. Bien. Defensa más 100. Mejora de despertar. Durante la habilidad definitiva el bloqueo del campeón aumenta en 1. Bien, está chulo eso. Reducción del daño. Y el despertar 5. Cuando recibe el daño más del 30% de la vida máxima de un golpe individual, se le aplicará bonificación de daño y reducción de daño físico. O sea que si le meten un leñazo, esto durante 5 segundos, cada 20 segundos un leñazo tiene bastante mitigación, que no se lo bajen rápido. Pinta curioso esto. Bueno, pues Jorgito está curioso. Vamos a ver el siguiente. Mira, ahora estamos con Esme. Esme es un cazador también épico de perforación de los estelares. Entonces, es una amiguita de Nyx que la estaba buscando y parece que ya se ha cansado de buscarla. Parece que el rango es bueno. Sí, el rango es el típico de un cazador bueno. Tiene un coste baratito que me mola mucho. El ataque parece decente. El coste, ya te digo, es barato. Intervalo es rapidita. Y está bien. Tiene buena pinta este. Vamos a ver ahora porque esta base de veneno y el veneno lo han modificado y no sé cómo lo han dejado. Dice su talento. El ataque básico tiene una probabilidad del 50% de rebotar en un objetivo adicional y un 30% de aplicar envenenamiento al objetivo. Bien, a esta le viene bien velocidad seguro porque tiene que atacar mucho. El veneno inflige un 1% de la vida máxima del objetivo como daño real continuo por segundo, puede acumularse hasta 3 veces. ¿Este es el veneno antiguo? Este es el veneno antiguo. Este es el veneno antiguo, creo. Vamos a ver. Que las habilidades. Ataque físico básico. Bien, se le ocurre al tío. Inflige un 100% de daño a un enemigo, prioriza las unidades voladoras. Vale, el tío que hace las habilidades estas se le ocurre un montón, ¿eh? La definitiva es manual. Es carilla. Bueno, no es de las más caras, pero barata no es. Dice, al activarse aumenta el daño un 45% y cada ataque básico
Golpea 2 veces consecutivas. El segundo golpe atacará a un enemigo al azar a su alcance. Esta creo que le va bien el artefacto de Idril, ¿puede ser? Creo que sí. Pero pinta bien el épico. Está bien tener épicos potentes, tío. Aumenta el daño y reduce la habilidad. No le han metido cosas raras. Pero bueno, 900 yo creo que puede estar bien. Y vamos a ver qué dice esta otra habilidad. Erupción ponzoñosa. Dice, cuando el ataque básico de la campeona mata objetivos con envenenamiento, inflige un 60% de daño de área a un máximo de 5 objetivos. Guapo, tío. Este está guapo. Este está guapo. Este está chulo. Y además hace un 40% más. Está bien, está bien. Este me mola la tipa esta. Aparte de que está chula, yo creo que la estética, esta es la estética buena. Y luego ahí el gancho y tal, de esta. Está bien, además es muy estilo Nyx. Quien le guste Nyx, a mí me gusta Nyx. Dice, despertares. Mejora despertar. Erupción ponzoñosa, que era el pasivo este que hace que exploten la peña. Me recuerda a la habilidad esta del Warlock, del World of Warcraft. No me acuerdo, a ver si me dejáis en los comentarios cómo se llamaba esa habilidad. Que la semilla, algo de eso era, no me acuerdo muy bien. Dice, mejora despertar. Dice, erupción ponzoñosa aplica aturdimiento. Buah, tío. Esto es muy bueno. Lo estunea, tío. Aunque sea corto, pero esto es bueno. Eso es bueno. Índice de crítico, mejora de despertar, aumenta la probabilidad de que el ataque básico rebote un 25%. Eso está bien. Penetración está bien. Y aumenta el índice crítico del ataque básico en un 50% contra los objetivos con envenenamiento. Eso está bien, porque te puede disminuir la necesidad de configurarle el crítico y le puedes meter más cositas. Está bien, hay que probar esas cosas. Me gusta el personaje. Vamos con el último, que es el más guapo de todo. Bueno, y ya estamos con el troncho, tío. Con el tronchaco. Mira el tío, mira cómo le late el pecho. Qué guapo, tío. Y además fíjate que tiene el corazón ahí en la mano. Qué personaje más chulo, ¿eh? Tiene como el corazón latiendo en la mano. Y lo revienta. Ahora lo revienta. ¡Pla! Y la espada se pone tensa, tío. ¿Se podrá ver el vídeo? ¿Lo vemos? Vamos a ver el vídeo, tío. Yo no lo he visto todavía. Es la primera vez que lo veo. ¿Va a salir de ahí de las llamas? Esto es lo que te sale cuando lo invocas. Tira rayo. Está sentado en un trono. Tiene pinta de ser maloso este, ¿eh? Este en una comunidad de propietarios la lía parda, tío. Le han sacado la espada del pecho. Alguien se la habría clavado antes. No sabemos quién le ha quitado la espada y se ha encabronado. Ahí está con su espada. Demonio de fuego eterno. Mira el detalle de la hombrera. Y la espada ahí atravesada. ¿Alguien le clavó la espada por detrás? ¿Puede ser? Bueno, troncho de caos. No sé si se viene este en el banner del fin de semana. Si viene, igual hasta le tiro. Porque estoy acumulando piedras y esperar al... No es un líder. Ah, sí es un líder. Si es un... ¡Oh, que es un líder! Cuidado. Cuidado que es un líder. Ahora lo vamos a ver. Porque yo tengo al Bladoff de líder y esto me podría ser un buen líder de caos. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por orden. Es un luchador que pega normal, no pega de forma específica. Dice, el caos más primigenio ha corrompido a este campeón, o sea que antes era majete. Ahora su voluntad está bajo el control del caos, bandiendo las plagas que lo simboliza, emprende un viaje para acabar con Tyria, o sea que este es maloso, quiere matar a todo el mundo. Daño explosivo, tiene un rango bastante bueno, vamos a ver las estadísticas. Vamos a ver, de vida está potente, tiene buena vida, tiene un buen ataque. Tiene un buen ataque base, esta hace pupita, la defensa medio que, resistencia mágica, coste, bueno, no está mal de coste. Bloqueo 2, el ataque es lentito. La gente que ataca lentito se beneficia más de la velocidad de ataque. El índice de crítico, daño crítico, tal, y regeneración de furia 13, podría tener 14, pero bueno, está bien. Está bien. Entonces, el ataque, talento, el ataque básico tiene al menos una probabilidad del 25% de activar aniquilación caótica, que eso tiene que hacer pupita.
Dice, inflige un 270% de daño a un enemigo y un 20% de un daño máximo de 5 enemigos cercanos. O sea que hace un 271 y un 100% al resto. Vale, eso está bien. Eso está bien. Tiene la prioridad. Lo que hace es que uno de cada 4 hace eso en el lugar del ataque básico. Cuanto menor sea la vida, más probabilidad habrá de activar de aniquilación caótica con una probabilidad máxima del 50%. Cuando la vida cae por debajo del 30%. Ataque físico básico, tío, como te lo has currado. Inflige 100% de daño a un enemigo a la vez, te lo curras. Y de incrementación plana de daño. Es que la habilidad básica es que el tío ese, yo creo que tienen ahí a un mono o algo, o yo qué sé, tío, que hace la habilidad básica. Bueno, la definitiva manual la puedes tirar al poco de meterte, cuesta 1000 y se quedan 900, está bien, dice. Consigue una acumulación de vitalidad caótica. Que esto es que pierde un 10% de la vida actual por segundo, cada acumulación aumenta el ataque un 25% y el daño crítico un 25% se acumula hasta 2 veces. O sea que te quita un 20% de vida y incrementa un 50% el daño crítico y el ataque. Joder, pues leñazo, ¿eh? Refuerzo potente, la furia sigue restaurándose tras alcanzar su nivel máximo y se acumula hasta 2 veces el nivel máximo. Toda la furia será consumida al lanzar una habilidad. ¿Será porque luego le dura más tiempo? Eso está curioso porque puedes estaquearlo, parece, ¿no? Y luego haces que la habilidad definitiva dure el doble. Puede ser. La furia se va acumulando y luego cuando la invocas, la habilidad definitiva se va gastando durante un tiempo, ¿no? Creo que puede ir por ahí. Entonces, luego, cuando el refuerzo potente alcanza su pico, obtiene 2 acumulaciones de vitalidad caótica. Claro, es que si tú dejas que se acumule, te da 2 acumulaciones. Si tú dejas que se acumule, perdona, te da... Cuando puedes tirarla la primera vez te da 1. Y si dejas que utilizar el refuerzo potente, te da 2. Vale. Dice, y luego aparte, no es que dure más tiempo, es que hace más daño. Si dejas que se acumule, hacen más daño. Dice, mientras dura el efecto, aplica vulnerabilidad física a los enemigos cercanos continuamente. Daño recibido más 20%. Solo se aplicará el porcentaje más elevado del mismo efecto. Vale. Estos los atributos... Vale. Bueno, tiene pinta de repartir. Esta encarnación del caos. Esto es un tocho. Vamos a ver si nos enteramos. Es una pasiva. Dice, cuando hay menos de 3 acumulaciones de karma de los caídos, no sé cómo sale eso, cada acumulación reduce el ataque y el daño en un 15% y 15% respectivamente. Este efecto, supongo que será un debuffo que le meterá a la gente, ¿no? Y la karma de los caídos, ¿de dónde sale, tío? Cuando hay menos de 3 acumulaciones de karma de los caídos, el campeón puede prevenir el daño letal, restaura un 30% de vida y obtiene una acumulación de karma de los caídos. No, esto el debuffo es a él. Esto es un debuffo que lo que hace es que, vamos a ver si no estoy entendiendo mal. Cuando hay menos de 3 acumulaciones de karma de los caídos, el campeón puede prevenir el daño letal, restaurar un 30% y obtiene una acumulación. Quiere decir que cuando lo matan la primera vez le ponen esto y hace menos daño. Al morir o retirarse, cada acumulación de karma de los caídos aumenta el tiempo de reenvío en 30 segundos. O sea que si a ti tú lo vas a retirar y previamente ha acumulado 2 de estas, vas a tardar 1 minuto más en sacarlo. Pero vamos, básicamente el tío lo que hace es aguantarte aunque luego haga menos daño. Y esto puede estar curioso, Sobre todo en dragón, si es bueno en dragón, porque no te lo matan, si te lo matan en unos meteoritos o algo, no te lo tumba, no te lo quita del todo y sigue en pie. Cada vez que obtenga vitalidad caótica, no ganará karma de los caídos en 3 segundos. Vale. Bueno, esto es de pro, tío. Esto es una enciclopedia y yo estoy muy cansado. Pero más que nada, quédate la idea de que esta pasiva lo que hace es aguantar en el tablero. Bien, pulso de la anarquía. Cuando aniquilación caótica, que es lo del talento,
Golpea un objetivo, restaura 30% de furia adicional. Al morir un aliado en el campo de batalla, restaura un 20% de furia. Vale. Guapo, porque además llega antes a la furia. Si gana furia más rápido, está bien. Esto de la arena reduce el coste en 5 y vamos a ver la habilidad el poder del caos 3. Aumenta los atributos básicos un 15%, aumenta el daño de los miembros según su vida perdida hasta un máximo del 60% con un 30% de vida. Vale. Cuando se envía a Balderon, en general de la facción, al campo de batalla, inflige daño igual al 50% de la vida actual a las 3 unidades más cercanas, excepto unidades de élite y jefe. Además, el daño que inflige aumenta un 30%, el que recibe un 20%. Asimismo, por cada unidad a la que cause daño, Balderon inflige un 5% más de daño y sufre un 5% más menos. Se acumula 3 veces. Bien, bueno, pues ya está, que soy muy bueno. Y los despertares deben ser la leche, ¿no? Vamos a ver. El 1. Al entrar en el campo de batalla consigue una acumulación de vitalidad caótica. Bien, durante este periodo la habilidad definitiva no estará disponible. Vale, es como si entra directamente con la habilidad definitiva, ¿no? Daño a los miembros de facción más 5%. Durante vitalidad caótica pierde vida. Todos sus ataques... ¡Ostras! Esto hace mucho daño al jefe de clan. 50%, esto es como el Sylas, ¿no? Penetración tal. Y cuando se activa la velocidad de ataque aumenta tal. Bueno, un buen personaje, el Balderon. Si lo ponen, yo le tiraré. Así que nada, ha salido un vídeo muy largo. Si has llegado hasta aquí, de verdad, enhorabuena. ¿Eres porque te has flipado el vídeo o porque ya eres suscriptor y te gusta verme hablar? Y si no estás suscrito, suscríbete y déjame un comentario, un like, para poder mejorar y hacer cada vez mejor contenido. Abrazo, adiós.